dimensiones. Lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CCC. Aquí estamos de vuelta. Volvemos a introducirnos en Fenómeno Cero y se viene el relato de esta noche. Sí. Diría la historia del día, pero me sentiría como Santo Biasati. Bueno, esto tiene que ver, ¿no?, con lo que pasaron nuestros indios, una parte, ¿no? O sea, algunos de ellos, ¿no?, cuando fueron invadidos, digo yo, por los españoles. Yo a veces me pregunto, ¿no?, como la historia a veces se teje de una manera tan extraña. Cuando los españoles cometieron toda la masacre de los millones de indios desterrados, asesinados, torturados en esta tierra, ¿lo hacían simplemente en su espíritu asesino o alguien en algún lugar sabía algo también de esa cosa que estaba floreciendo en esta tierra, de ese espíritu así como superior en cuanto a... Pero digo la superioridad espiritual, ¿no? Para que no suene a una suerte de superioridad étnica. Bueno, mira, en realidad yo creo que no es que lo hicieron de brutos, lo hicieron porque estaba en su naturaleza. O sea, no eran buenas personas las personas. O sea, como todo el que tiene un poder, acá pasó también con la época de la dictadura, cuando uno tiene un poder, llega a hacer cosas que por ahí no las piensa, ¿no? O por ahí sí las piensa. Lo que pasó con los indios, bueno, fue una masacre que, bueno, te voy a ir contando, ¿no? Pero aparte están... O sea, rememorar todo el 12 de octubre siempre nos lleva a toda la conmemoración de esa fecha que algunos todavía increíblemente festejan. Pero es increíble el perfil místico que han tenido los indios, por lo menos todas las culturas precolombinas. Y de hecho las huellas tan tangibles que han dejado del contacto o con entidades superiores o directamente con civilizaciones extraterrestres. Sí, generalmente todos los habitantes de América, ¿no?, los nativos de América, eran magos por excelencia. O sea, fueron culturas que desarrollaron el esoterismo a un grado muy alto. A diferencia, por ejemplo, de Egipto o de África, eran más espirituales en la parte buena, ¿no?, los americanos. Por eso es que hay una profecía que dice que cuando se regenere todo, la tierra prometida va a ser América, ¿no?, porque tiene la esencia buena. En Egipto tenés, por ejemplo, en África, los comienzos de la necromancia y todo eso que ya vamos a hablar cuando hablemos del Necronomicron y todo eso. O sea, son cosas negras, ¿no?, oscuras. Y la venganza del Inca sigue todavía funcionando en estos tiempos y sigue muriendo el hombre blanco. Sí. En manos de la venganza del Inca. Así es. Sí. Sí, por la cocaína, ¿no? Totalmente. Bueno, los comechingones, que es el pueblo indígena del que yo voy a hablar, eran unos indios que vivían fundamentalmente en todo lo que tenía que ver rodeando el Cerro Uritorco. O sea, tomaban la parte central y el noroeste de lo que es la provincia de Córdoba. Los españoles quedan muy impresionados con estos indios porque los notaban que tenían una fortaleza espiritual muy grande. Y sobre todo, lo que también llama la atención y llamaba la atención a los españoles era la contextura física que tenía. Porque casi todos los indígenas que habitaban las cercanías de lo que tenía que ver con el Cerro Uritorco eran más bien bajos, y los comechingones eran unos indios que eran bastante altos, casi todos tenían barbas muy tupidas y el pelo era muy claro, y sobre todo hablaban un dialecto desconocido.
Los comechingones eran, por sobre todas las cosas, seres muy espirituales y místicos. De hecho, toda su cultura se basa en el Cerro Uritorco y en lo que tiene que ver con las cercanías del Cerro Uritorco, que es un lugar que está reconocido mundialmente como un lugar mágico y esotérico por naturaleza. Los comechingones hacían rituales en los que hacían actos de magia y sobre todo eran conocedores de astrología y astronomía. Y sobre todo ellos se reunían todos los caciques porque hacían ceremonias, como una ceremonia que se hacía en el conocido Zapato. Yo creo que mucha gente habrá ido a Córdoba y si no fue a Capilla propiamente dicho, pasó por el Zapato, que tiene que ver con Capilla, ¿no? Muchos van. ¿Qué es el Zapato? Es un paseo que se denomina el Zapato porque justo hay una piedra que tiene forma del zapato, pero en realidad el Zapato es un lugar que tiene mucha historia porque es un lugar donde cada 13 lunas se reunían todos los caciques, o sea, los jefes de las tribus comechingones, y hacían unas ceremonias mágicas mirando al Cerro Uritorco, o sea, porque de ahí tenés una vista maravillosa del Cerro Uritorco, y se comunicaban con entidades superiores que tenían que ver con el espacio exterior, decían ellos, y también con seres intraterrenos. Todo esto se sabe porque fue transmitido por transmisión oral, escrita y también por muchas pinturas rupestres que hay en varios lugares de la zona, ¿no? ¿Qué pasa? En el año 1500, más o menos cuando los españoles entran con su mayor fuerza a Córdoba, tratan de dominar a los indios de la zona y estaban los comechingones y los saranibones, que estos se entregan. Pero el comechingón no. El comechingón decía que el espíritu del hombre y el hombre mismo eran seres que habían nacido para ser libres. Entonces ellos preferían morir a entregarse, ¿no? ¿Qué pasa? Como los comechingones también habían adquirido mucho poder así en lucha y todo eso, le hacen bastante frente a los españoles. Entonces los españoles, ¿qué hacen? Mandan el doble de sus fuerzas a todo lo que tenía que ver con la zona de Capilla del Monte y lo que seguía para el norte, para poder combatirlos. Es así que los llegan a acercar y los terminan extinguiendo totalmente a los comechingones en un lugar que se denomina Ongamira, que queda más o menos a 30 kilómetros de Capilla del Monte. Son las grutas de Ongamira. Es un lugar que es un paraíso terrenal. ¿Qué pasa? En estas grutas los comechingones subían, porque son bastante altas, y los españoles los perseguían con los caballos y los cercaban. Entonces, como los comechingones no querían someterse, se tiraban. Se tiraban los hombres, se tiraban las mujeres con los bebés, tiraban a los chiquitos y más o menos los chicos que más o menos tenían una cierta noción de lo que pasaba y habían adquirido una fuerza espiritual, se tiraban solos. Lo que pasa es que cuando van los españoles empiezan a violar a las mujeres y a las niñas, y a los chiquitos y a los bebés los utilizaban para divertirse ellos, haciéndole todo tipo de torturas. Y también a los chicos que más o menos estaban con buenas condiciones físicas, aptitudes físicas, y a los hombres los utilizaban para hacer tareas forzosas. Entonces, ante todo esto, los comechingones se rebelaron, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los caciques principales, o sea, los jefes magos de las tribus comechingones, se introdujeron en una cueva que queda en el Cerro Uritorco y no salieron nunca más. O sea que pasaron a formar parte de esos seres con los que se comunicaban, que eran intraterrenos. Pero la gran mayoría muere, sobre todo en este lugar que te estoy hablando yo, que es Ongamira. Y con respecto a esto yo tengo una experiencia, porque en el año 95
a nosotros nos contratan con los chicos lobos, que eran los guías de montaña, para hacer una travesía, y también querían ir a conocer 2 españoles, que era un matrimonio que venía a escribir, estaba escribiendo sobre todo lo que tenía que ver con las culturas indígenas de América. Y como se había enterado de este lugar de Ongamira, querían ir a ver qué era, porque decían que en realidad es un lugar que es un paraíso. Bueno, nosotros vamos, eran ellos, más un grupo de gente de acá de Buenos Aires. En total éramos, eran 2 ellos, 12 personas más, y nosotros 3, 2 guías de turismo y yo. Que también, si estaba todo bien, íbamos a hacer una meditación, esa era la idea, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Ongamira, empezamos a subir hasta llegar a una de las grutas. Y cuando estamos arriba, lo que queríamos hacer era, porque el día estaba espectacular, totalmente celeste. Las grutas de Ongamira tienen unos colores entre lilas, anaranjados, que es una belleza, contra el césped y el ¿Cuánto celeste. es de Córdoba capital? Más o menos, en kilómetros. Y en kilómetros, creo que son 100 kilómetros de Córdoba. Más o menos, para ubicarnos. 130, 140 kilómetros. Esto te lo voy a... No importa, pero para tener más o menos una referencia así geográfica. Claro, sí, más una o menos. idea estimativa. Más o menos, sí. Sí, puede que un poco más, ¿eh? Ok. Estamos a 800 kilómetros nosotros de Capilla. Sí, puede ser, sí, más o menos así. Bueno, y entonces llegamos arriba y pasa que este matrimonio de españoles empieza a sentirse mal, pero se empieza a sentir muy mal en el lugar, tanto que se empiezan a ahogar, se le caían las lágrimas, en realidad estaban ahogados, y empiezan a vomitar. Entonces los chicos que saben primeros auxilios, que tienen de llevar mucha gente, saben cómo lo llevan y todo, sabían que no era nada físico. Los demás estábamos todos bien, o sea, no era ni por la altura, ni por la forma en la que habíamos subido, ni lo que habíamos comido. Entonces este matrimonio empezó a decir que el lugar tenía mala onda, que no podían estar ahí, que era horrible y que querían bajar. Entonces Pancho Lobo los bajó y nos quedamos las otras 12 personas, Talbo y yo. Pero ya no daba como para hacer una meditación grupal por todo esto que había pasado. En realidad lo que pasó ahí es que el lugar, no es que ellos rechazaron el lugar los empezó a rechazar a ellos. No quiere decir que a todos los españoles les pase eso, ni a los descendientes de españoles. De hecho, yo de parte de mi papá soy descendiente de españoles, de mi mamá de italianos. Es más, hemos ido con otra gente española, no le ha pasado nada. Lo que pasa es que justamente, seguramente este matrimonio por ahí tenían algún antecedente de alguien que estuvo combatiendo, ¿no?, a los indios. Que digamos que tenía el mismo código genético. Claro, por ahí descendientes o por ahí no eran buenas personas ellos internamente, y el lugar los rechazó totalmente. De hecho, yo tuve una experiencia bastante fuerte, o sea, varias experiencias tuve en Capilla del Monte, porque es un lugar que es mágico. Que me pasó que, bueno, ya te digo, no daba la onda para hacer una meditación grupal general, porque ya medio que esto nos había, no separado el grupo estaba unido, sino que cada cual dijo, bueno, no se va a hacer la meditación. Ellos eran los principales que habían llevado a la otra gente. Cada cual se quedó meditando, o sea, mirando el lugar, haciendo distintas cosas. Yo me comí mi sanguchito, como siempre, porque soy muy comilona. Y después me quedé así recostada, ¿no? Me acosté sobre la tierra. Y me pasa que me sobresalto, siento que alguien me toca y me reincorporo, ¿no? Y se me presenta ante mí un indio con una túnica blanca, que me dice: pueden quedarse todo lo que quieran, pero el mal no tiene lugar en este sitio. Y yo, o sea, lo que pasa es que yo me vuelvo a recostar, ¿no? Y me despierto sobresaltada, con lo cual... O sea, vos te incorporás y ves al indio. Yo estaba acostada. Sí. Y siento que alguien me toca, sí, te porque estaba incorporás dormida. y lo ves al indio.
Me reincorporo, lo veo y me dice esto. Y me vuelvo a acostar. Me vuelvo a acostar y el indio desaparece. O sea, fue una imagen. Ajá. Me vuelvo a acostar. O sea, ¿Fue una decisión un propia que te volvés a acostar? Fue un acto involuntario. Uh-huh. Ahora, cuando yo me vuelvo a despertar, que fue enseguida, yo pensé que yo lo había soñado. Pero la gente que estaba a mi alrededor me dice, ¿qué te pasó? Porque te levantaste de golpe, tipo sonámbulo, y te volviste a acostar. ¿Entendés? Yo tuve la experiencia esa. Porque si a mí realmente no me hubiesen dicho nada, yo hubiese pensado, bueno, tal vez lo soñé. En realidad yo me doy cuenta cuando es un sueño o cuando son cosas reales. Pero te puede llegar a quedar la duda. Pero la gente que estaba en el grupo vio todas las secuelas de lo que pasó. Con lo cual, en realidad, a mí ese indio se me presentó. Y en realidad no soy la única persona a la que se le presentó ese indio o varios indios, sino se les presentaron a muchas personas. Hay muchos casos de gente que los vieron y todo, porque imagínate que ahí hay espíritus bajos, porque no todos los comechingones vamos a decir que eran buenos. O sea, que se hayan inmolado para no entregarte, se hayan tirado al vacío para no entregarse, no quiere decir que hayan sido buenos o malos. La mayoría eran muy espirituales y eran buenos, pero siempre nada escapa a la regla de los polos opuestos. O sea que si había buenos también podía haber malos. Entonces ahí lo que puede haber son espíritus bajos y espíritus intermedios, que yo dije lo que son los espíritus intermedios. Por ejemplo, la gente que se suicida y que eran buenas personas, no pasan a un plano bajo, no quedan en un plano bajo, quedan en un plano intermedio para terminar de cumplir su lapso de vida en la tierra, o sea, lo que tenían que terminar de hacer, ¿no? O sea que cuenta la historia que los máximos jefes espirituales de los comechingones pasaron al mundo intraterrenal. Exactamente, sí. Bueno, Gladys, vamos con algunas preguntas. Sí. Gente que acerca algunas inquietudes al 4535-7625. Fernando desde Bursaco pregunta, ¿qué opinás de las guías espirituales? Lo que pasa es que hay muchas guías espirituales. No sé si está hablando de las personas, no sé si está hablando de los maestros ascendidos, no sé si está hablando de ángeles. Él se tendría que referir a qué guías espirituales, porque el nombre guía espiritual es muy amplio. Entonces habría que ver sobre qué punto específico él quiere saber. César de Almagro te pregunta, ¿podés hablar algo del Shambhala? Yo hablé de Shambhala. Shambhala es justamente, tiene que ver con, es una ciudad intraterrena que es el opuesto a la ciudad de Erx, que justamente también está en Capilla del Monte, ¿no? Yo hablé. Pero Shambhala está en nuestro plano de existencia. Sí, Shambhala está dentro de nuestro plano de existencia, debajo de los Himalayas, ¿no? Mariano pregunta, ¿puedes hablar algo de la Orden de los Caballeros del Poseidón? ¿Dónde se puede conseguir material? Yo dije que voy a hablar de ese tema. Es una orden en la que supuestamente están conviviendo algunos nazis y seres extraterrestres. Es una base acuática y que supuestamente está en el Río de la Plata, ¿no? En algún lugar del Río de la Plata. Loquito de Villa Pueyrredón, ¿qué diferencias hay entre una alucinación y un fantasma? ¿Una alucinación y un fantasma? Bueno, fantasma es una... Yo dije acá, es un pensamiento negativo que tiene una persona y que se vuelve hacia él con una manifestación. Una alucinación es algo que uno está inventando, o sea que no es real. Son dos cosas distintas. Carlos dice, las almas gemelas no es la misma alma dividida en dos, eso es erróneo, son espíritus simpáticos que tienen afinidad. No. Sí tienen afinidad, más vale, se van a encontrar, pero porque corresponden al mismo núcleo, o sea, es la misma fuente, o sea, es como sería no sé cómo explicarlo bien, es un todo, nosotros somos un todo que se divide en dos, lo femenino y lo masculino. ¿Por qué? Porque existe el principio de generación femenino y masculino que se divide para que cada cual experimente por sí solo y después se vuelven a unir. Javier dice, varias veces me dijeron que me escapo a la muerte. ¿Qué me quieren decir?
No sé a qué se refiere. O sea, escaparse a la muerte es que por ahí le están pasando cosas que dice, ay, me podría haber muerto en esto y en esto, y no pasó. Pero por ahí no tenía que pasar. No, por ahí no tenía que pasar. No tiene nada que ver eso. No es que esté la muerte cerca tuyo. No es que esté la muerte cerca tuyo. No tengas miedo a eso, porque el día que te tengas que morir, te vas a morir. Carlitos, que obviamente se habrá perdido algún programa porque hubo toda una edición especial sobre lo que él justamente pide que hablemos, dice, ¿puedes hablar de los duendes que se meten en los armarios? Ya hablamos todo el programa, sí, casi le hemos dedicado una hora a eso. Conté un caso, sí. Sí, bueno, ya vamos a hablar. En Nos realidad los duendes tocarlo, se pueden meter en cualquier lado, no solamente en los armarios. Pero bueno. Bueno, Gladys. Gladys es nuestro duende que se mete así en cero a la izquierda, que protagoniza Fenómeno Cero. Le pueden escribir, le pueden preguntar cosas a fenomenocero@internetcero.com y a fenogla@yahoo.com.ar. ¿Puedo decir unas cositas que tengo para decir? Claro, Gladys, claro. Bueno, todos los que me estuvieron escribiendo y preguntando, porque fue mucha gente a comprar los CD de Calla a Locuras y estaban agotados. Bueno, desde ayer están nuevamente en Locuras, en Yo tengo Lichí. el sticker de Calla acá. Ah, sí, hay unos stickers nuevos. Bueno, después que yo había dicho una fecha que vamos a hacer en Hangar a beneficio del comedor Cara Sucia de Mónica Carranza, y yo había dicho que tocaba Resistencia Suburbana. No, toca Orcas, esa banda no está, va a estar otra, que es muy buena. Va a estar Orcas, claro, Carajo, Capanga, Caramelo Santo, Árbol, The Cash. Qué buena fecha, ¿eh? Sí, y 2 bandas invitadas que son Touch y La Botella. Y bueno, y otra cosa que quería decir es que este fin de semana, justamente conmemorando lo que tiene que ver con los indios y el Día de la Raza, hay 2 fechas en Hangar que quiero decir que son amigos, que tocan, bueno, las pelotas el viernes y el sábado tocan Más Fuerte. Las pelotas, amigos y vecinos, ya podemos decir. Sí, ¿no? más vale, ahí detrás la sierra. Gladys, hasta la semana que viene. Bueno, un beso grande a todos. Chau, chau. Chao, Gladys.